La crisis de los siglos XIV y XV. Introducción. La plenitud económica de la península ibérica, que se había desarrollado desde finales del siglo XII y principalmente en el siglo XIII, se truncó a mediados del siglo XIV con el impacto de una crisis general que se inició con la peste negra. En Castilla, la crisis reforzó el desarrollo ganadero de los grandes propietarios. La Corona de Aragón fue el territorio más afectado por la crisis y la próspera economía comercial catalana entró en una profunda decadencia. La crisis económica acentuó tensiones políticas y todos los reinos peninsulares se vieron afectados por múltiples conflictos y guerras civiles. Los campesinos frente a los señores, la monarquía contra la nobleza a la que intentaba someter, los choques entre bandos nobiliarios y motines protagonizados por las clases populares urbanas. Pese a que en la época de crisis casi todos los reinos de la península ibérica, Castilla, Aragón y Portugal, desarrollaron su sentido más transgresor al lanzarse al descubrimiento y conquista de nuevos territorios como resultado de un intento de expandir el comercio y como una solución económica tras la crisis de aquel momento. Organización, política e instituciones de gobierno. En el siglo XIV, la situación política de la península ibérica estaba compuesta por 5 reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada, cada uno de ellos con sus particularidades e idiosincrasias. En general, la Edad Media fue un periodo de reforzamiento del poder de los nobles frente a los reyes, institucionalizando en las monarquías feudales. Sin embargo, en Castilla, en los siglos XIV y XV, se fue imponiendo un nuevo principio político que anteponía el poder del monarca sobre cualquier otro poder del Estado: la monarquía autoritaria. En esta, el soberano solo era responsable de sus actos ante Dios y no reconocía ninguna otra autoridad igual a la suya, por lo que se va a querer imponer a toda la nobleza y someterla. Uno de los primeros reyes que se decantó claramente por la monarquía autoritaria fue Alfonso XI. La pérdida de las rentas feudales por la crisis enfrentó a nobles con campesinos que sufrieron nuevas cargas económicas y con los reyes. Enrique II de Trastámara, apoyado por parte de la nobleza, depuso a su hermano Pedro I el Cruel, tras una cruenta guerra civil. Este conflicto tuvo repercusiones internacionales a través de la Guerra de los 100 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra con los Trastámaras, dinastía que reinó en Castilla entre 1368 y 1504, y en Aragón desde 1412 a 1516. La muerte de Enrique IV en 1474 abrió el conflicto sucesorio entre su hermana Isabel y su hija Juana la Beltraneja, lo que provocó una guerra civil que venció Isabel I, la reina católica. La monarquía autoritaria exigía el desarrollo de unos instrumentos de gobierno que permitían al rey centralizar el poder y gobernar de una forma más efectiva. Estas instituciones constituyen las bases del Estado moderno. Demográfica, económica y política. En el siglo XIV se produjo una grave crisis demográfica económica que afectó especialmente a Castilla. Ya a principios del siglo XIV se produjeron frecuentes crisis agrícolas. Sobre esta población subalimentada recayó la peste negra hacia 1348. La peste provocó un fuerte descenso de la población y movimientos de población importantes del campo a la ciudad. Los factores de la crisis demográfica fueron: crisis de subsistencia agrícola al no roturar nuevas tierras y centrarse en el comercio de los productos agrícolas; ciclo climático negativo agravado por la debilidad de la población; enfermedades y epidemias, en especial la peste negra; constantes guerras tanto internacionales como internas. El despoblamiento de ciertas zonas rurales hizo disminuir la producción agrícola con el consiguiente aumento de los precios. La economía señorial sufrió así un duro golpe. Los señores perdieron muchos de sus campesinos feudatarios y por tanto se arruinaron. Los nobles llevaron a cabo una intensa reacción señorial, tanto contra la ley como contra sus propios campesinos, a los que impedían salir del señorío y se les sometía a nuevas cargas señoriales, por ejemplo los payeses de remensa en Cataluña. Los campesinos iniciaron a su vez movimientos antiseñoriales muy violentos, por ejemplo los forans de Mallorca de 1450, y la conflictividad social fue la norma de toda la Baja Edad Media. Guerras de remensas donde campesinos exigen anulación del régimen señorial, conflictos urbanos como la Viga contra la Busca en Barcelona, pogroms contra los judíos, etc. En Galicia se desarrollaron las rebeliones irmandiñas,
demandando lo mismo que la remensa entre 1467 y 1469, pero enfrentándose con las armas contra la nobleza finalmente fueron sometidos. En las ciudades se atacaron las juderías, principalmente en Andalucía. En el siglo XV se invirtió la tendencia y Castilla se recuperó demográfica y económicamente. Esta recuperación se vio vinculada al desarrollo de la ganadería ovina, oveja merina, y al comercio de lana con Flandes. Por el contrario, la corona de Aragón, y especialmente Cataluña, sufrió una terrible crisis en el siglo XV, debido a parte al hundimiento del comercio mediterráneo. En las ciudades, el comercio disminuyó de forma radical, los talleres artesanos bajaron la producción y los banqueros sufrieron la quiebra de los establecimientos de cambio. En Aragón, las ciudades marítimas se colapsaron por la crisis comercial. La expansión de la corona de Aragón en el Mediterráneo. Mientras Castilla se hundía en la profunda crisis económica durante la primera mitad del siglo XIV, Cataluña se defendía mejor de la crisis gracias al desarrollo del comercio por el Mediterráneo durante ese siglo XIV. Ya desde finales del siglo XIII había desarrollado parte de su expansión por intereses comerciales, especialmente catalanes y valencianos. Los barcos transportaban sedas, especias, tejidos de lujo, etc. Esta expansión comercial de la corona de Aragón se vio acompañada por un rosario de conquistas en el Mediterráneo. La expansión militar acompañaba al comercio catalán. Los principales capítulos de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo fueron: 1. Sicilia se inicia en 1282, conquistada por Pedro III el Grande, aprovechando la rivalidad de los aragoneses con los franceses para controlar el Rosellón y la Cerdaña. En 1301 se incorporó a Aragón. 2. Cerdeña, por Jaime II, 1324, enfrentados con Francia en 1420, mientras que Córcega queda en manos francesas. 3. Expansión de los almogárabes en los ducados griegos de Atenas y Neopatria. 4. Conquista de Nápoles por Alfonso V el Magnánimo en 1443, donde instaló su residencia. Esta expansión política marcó la supremacía marítima de la Cataluña en el siglo XIV y enfrentó a la corona de Aragón con Francia y el papado. La expansión política ayudó a la expansión comercial. Barcelona exportaba hierro e importaba cereales y tejidos de Sicilia y Cerdeña, pieles y cuero del norte de África y sedas y especias del Mediterráneo oriental. La irrupción de los turcos en Bizancio en 1453 cortó las rutas de comercio con Asia y perjudicó el comercio catalán, que entró en crisis en el siglo XV. Valencia adquirió en este periodo un papel más importante que Barcelona. Las rutas atlánticas, castellanos y portugueses, las Islas Canarias. Al tiempo que decaían las rutas del Mediterráneo en el siglo XV, se reforzaban las rutas atlánticas más relacionadas con el comercio castellano. La marina castellana empezó a adquirir protagonismo en la conquista de Sevilla. Sin embargo, la expansión por el Mediterráneo se veía dificultada porque las benemerines y los granadinos controlaban la navegación por el estrecho de Gibraltar. La batalla del estrecho la terminó ganando Alfonso XI, batalla del Salado de 1340. Desde este momento Castilla intensificó el comercio con Génova. Paralelamente, los intereses económicos de Castilla se vinculaban cada vez más al comercio de lana, desde los puertos cantábricos hasta Flandes. Castilla se vio obligada a intervenir en la Guerra de los 100 Años, alternando alianzas con Inglaterra y Francia para defender las rutas del Cantábrico. A principios del siglo XV, Portugal inició su expansión marítima en torno a la Escuela de Saltés, actividad promovida por el infante Enrique del Navegante. La pretensión portuguesa era llegar a la Asia Oriental, circunnavegando África. Así se expandieron por la costa africana y ocuparon las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde, o la ciudad de Ceuta. El caso de Canarias fue distinto. Los castellanos ya estaban interesados por ellas en el siglo XIV, aunque la ocupación efectiva se produjo en el siglo XV, en dos fases. En la primera fase, principios del siglo XV, se ocuparon Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Fue una expansión nobiliaria dirigida por Jean de Betancourt, en nombre de Enrique III de Castilla. En la segunda fase, 1475-1496, durante el reinado de los Reyes Católicos y por iniciativa real, se conquistó Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Por supuesto, los portugueses disputaron a los castellanos el dominio sobre las Canarias y finalmente el conflicto se solucionó por el Tratado de Alcasovas de 1479, que reservaba estas islas para Castilla, a cambio de que los portugueses mantuvieran la exclusividad de la expansión por la costa africana.
La conquista de Canarias fue el precedente directo de los viajes de Colón y la conquista de América por parte de Castilla.